En la historia de Números 14, los espías desmoralizan el corazón del pueblo de Israel. Moisés los había mandado a verificar la tierra prometida y encuentran que es una tierra que fluye leche y miel, una tierra de fruto abundante, pero también es una tierra con gente armada, con pueblos armados y esforzados, y desmoralizan al pueblo de Israel. Y Dios se enoja tanto que la maldición trasciende las generaciones y se convierte en una fecha de días terribles para el judaísmo. Se le conoce como el Tesha B'Av. En este mismo Tesha B'Av básicamente significa 9 del mes de Av. Se destruyen los templos de Salomón y de Herodes el mismo día, y bueno, tiene un peso también en otro tipo de situaciones. La Segunda Guerra Mundial, la decisión final de Adolfo Hitler de exterminar a los judíos, etc. Es decir, este error en el pasado va a repercutir en el futuro del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué el enojo del Señor? Bueno, se desanimó el pueblo. ¿Cuál es el problema? El problema es que no maduraron espiritualmente. O llegar a la tierra prometida era un rito de paso, un rite du passage, de acuerdo a la definición de Arnold van Gennep, donde el pueblo de Israel tenía que atravesar el Jordán, lo cual simbolizaba un bautismo, como dice la Escritura, lo cual simbolizaba un nuevo pacto de la circuncisión. Josué tiene que circuncidar al pueblo que va 40 años después va a atravesar el Jordán. Es decir, es un rite du passage, un rito de paso, como nosotros los cristianos, que puedes llevar años en la iglesia, años en tu congregación, y sigue siendo un niño espiritual. Los ritos de paso en la sociedad pueden ser el matrimonio, el bautizo, los 15 años, la muerte, etcétera, el nacimiento de un bebé. Es decir, es algo que nos va a transportar de nuestro estatus social a un estatus diferente. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Llevas tantos años en la congregación y sigues siendo un niño espiritual. No has pasado el Jordán, no has pasado a la tierra prometida. Tienes miedo, como los espías, de entregar tu corazón al Señor, de decir: ya me decidí a bautizarme, ya me decidí a servir en un ministerio, ya me decidí a evangelizar, ya me decidí a hablar la palabra de Dios. Ya no vengo nada más a recibir, vengo a dar, vengo a continuar mi crecimiento espiritual, vengo a luchar las batallas del Señor. Y sin embargo, sigue siendo un niño espiritual. Muchas veces viene la tribulación, viene el problema, te desanimas, te vas de la iglesia, le echas la culpa al pastor, te enojas con Dios, ¿no? Piensas que chantajeando al Señor vas a conseguir tus fines mezquinos, y te pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. Son incapaces de heredar la tierra prometida. Más aún, como no has madurado espiritualmente, siguen viniendo desgracias continuas, como el Tesha B'Av, como la destrucción de los templos. Es decir, finalmente nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, va a ser destruido, la muerte lo va a corromper. En términos espirituales no vas a tener una plenitud, no vas a tener una vida llena de gozo y de paz. Hermanos, hermanas, los espías desaniman al pueblo de Dios, y esto les impide la madurez espiritual al pueblo de Israel. ¿Qué estás esperando tú para crecer como cristiano? ¿Qué estás esperando tú para crecer en el camino de la salvación? Para crecer como un hijo de Jesucristo, como un hijo del Dios que te llamó para que anunciaras las grandezas admirables de su gloria. El Señor te bendiga, el Señor te prospere, el Señor
te esté haciendo crecer espiritualmente y pases al siguiente nivel en tu vida espiritual en la iglesia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.